«Fuera», me gritó mi propio hijo, empujándome la puerta con la servilleta aún en la mano. «No quiero una vieja viviendo en mi casa». No sabía entonces que, en un cajón del escritorio que me habían cedido, dormía un sobre sellado con mi nombre, esperando el momento exacto para morder. La noche olía a jabón barato y a papel viejo. Salí con lo puesto, un bolso desparejado donde guardaba la llave del garaje y una fotografía de mi marido mirando al mar. La escalera de la entrada parecía más alta que nunca. El timbre dejó un zumbido en mi oído como si me expulsaran también de mi propia cabeza. La risa de mi nieta, esa risa contenida que no se atreve a mirar, me quedó pegada en la nuca. Adentro, la mujer de mi hijo se quedó recogiendo platos como si barrer mi presencia fuera parte de la limpieza. Suscríbete para más historias. Me llamo Teresa y tengo 59 años, aunque mi rodilla izquierda insista en que ya pasé los 60. El médico dice artrosis. Yo digo memoria del trabajo. 39 de casada con Ernesto. 41 de levantarme antes que el sol para preparar café, medicinas, desayunos y silencios. Cuando la enfermedad le mordió los pulmones, yo aprendí a contarle las horas a la bombilla de la cocina. Él murmuraba cosas de mar, de barcos que se alejan a la hora exacta en que baja la marea. Yo le respondía con las cuentas del día, como si el mundo pudiera seguir recto con dos voces desacompasadas. Ernesto se fue una tarde de agosto, con un olor a menta en la almohada y un gesto de disculpa en los labios. Me dejó 2 cartas, una para mí, corta, escrita a mano, con la caligrafía temblorosa que se aprende a la orilla del final, y otra para el notario. «Para que no te falte techo», decía la mía, «para que no te falte nombre». Yo no lloré en el velorio, lloré después, cuando abrí su placard y encontré sus camisas ordenadas como soldados que nunca volverían a salir. El día de la lectura del testamento, mi hijo llegó con la camisa desabrochada en el cuello, como si le molestara cualquier cosa que apretara. «Vamos a hacerlo rápido», dijo. Su mujer asentía en silencio, pero sus ojos iban y venían por la sala del notario como si hiciera inventario: el reloj, la estantería, el cuadro. Yo llevé mi bolso con la foto, el peine y un caramelo de eucalipto. No sé por qué, siempre siento que un caramelo puede ordenar una conversación. El notario leyó con esa voz de piedra que no envejece. Casa familiar, cuentas, un pequeño departamento que mi marido había comprado sin decirle a nadie. Para emergencias, explicó el papel. Un garaje con herramientas que todavía olían a aceite y domingo. Todo estaba claro, salvo por una frase que el notario dejó caer como quien deja una semilla. Existen anexos que requieren condiciones específicas para su apertura. Entonces carraspeó, cerró una carpeta y sonrió con profesionalidad. Por ahora esto es suficiente. A la salida mi hijo caminó como dueño nuevo en una casa vieja. «Mamá, te vas a quedar un tiempo en el cuarto del fondo. Después vemos». El «después vemos» en su boca siempre significó «no preguntes». Yo asentí, porque aún estaba ocupada sosteniendo la ausencia de Ernesto para pelear otra guerra. Los primeros días fueron un compás extraño. Me movía en puntas de pie por mi propia cocina, como invitada en mi mesa. Preparé guiso con hueso, el preferido de todos, y lo dejé en la heladera con un papelito, calentar a fuego bajo. Nadie me dio las gracias. La nieta me saludó con la mano y la mirada fija en el móvil. La mujer de mi hijo empezó a medir mis pasos con el ruido de sus tacones. «No dejes cosas en el pasillo, Teresa. No uses ese jabón, me da alergia. Apaga la luz del lavadero». Yo anotaba mentalmente: no ser estorbo, no ser ruido, no ser. Una noche de jueves, con la lluvia metiéndose por los marcos de la ventana, oí su voz en la sala. «No podemos vivir así», decía ella. «Tu madre nos frena. Además, ¿no dijo el notario que todo está a tu nombre?» Él no contestó de inmediato. Yo me quedé detrás de la puerta con el pulso en los dedos. «Sí, está a mi nombre, pero nada», me cortó ella.
Le pagas un hotel, una residencia, lo que sea. Aquí no. Silencio. Y luego, la frase más fría. Es por seguridad. Se tropieza, se cae, demanda. ¿Quieres eso? Cuando entré para ofrecer té, porque el té ordena los bordes de cualquier pelea, la mujer me miró como se mira a una gotera. Gracias, Teresa, pero ya hablamos. Hablaban de mí como si yo fuera una mesa que hay que mover para que entre el sillón nuevo. Mi hijo no me miró. Solo dijo: Mamá, mañana vemos lo del cuarto del fondo. Necesito el espacio para la oficina. Al día siguiente, la oficina fue más urgente que mi cama. Me apilaron la ropa en una caja. Yo me quedé con 2 mudas y el bolso. Es temporal, repitió él sin mirarme. La mujer sonrió con la boca, no con los ojos. La escena final, la que todavía me despierta a medianoche, ocurrió en la puerta. Yo iba a salir a comprar pan. La lluvia había parado. Tomé la manija. ¿A dónde vas?, preguntó ella, como si cruzar el umbral fuese un delito. A por pan, dije. Deja las llaves, respondió. ¿Las llaves? Por seguridad. Mi hijo apareció con el ceño igual al de su padre cuando algo no encajaba, pero sin la calma de Ernesto. Dáselas, mamá. Luego vemos. Abrí la boca para preguntar, ¿luego cuándo? Pero la cerré al ver el gesto de su mano, un empujón suave, suficiente para hacerme retroceder. ¡Fuera! No gritó tanto como antes, lo dijo apretando los dientes, y a veces la rabia en voz baja pesa más. Salí. El aire me heló los cachetes como si me pasaran una lija húmeda. Di 2 pasos y volví sobre mis pies para tocar el timbre. No quería pelear, solo quería mi suéter azul, el del cuello gastado por las manos de Ernesto. En ese instante, lo vi por el ventanal. Mi hijo abrió el cajón del escritorio y guardó un sobre crema, grueso, sellado con rojo. Arriba, escrito con la letra torpe de mi marido, estaba mi nombre. A la izquierda, pequeño, casi escondido, leí otra palabra: no abrir. Mi hijo cerró el cajón con un golpe seco, como si enterrara un animal vivo. Yo no toqué el timbre. Me quedé quieta, con el bolso colgando y el corazón latiendo en la garganta, pensando que hay puertas que se cierran del lado de adentro y secretos que respiran del lado de afuera, esperando que alguien, por fin, los oiga. La lluvia no era lluvia. Era un látigo frío que me bajaba por la nuca y me hacía sentir menos persona que un perro abandonado. Caminé hasta la plaza con la caja apretada contra el pecho, y cada paso resonaba hueco, como si los adoquines se burlaran de mí. Me senté en un banco de hierro oxidado. Tenía las manos entumidas y, sin embargo, no podía soltar la foto de Ernesto. La envolví en un pañuelo como si pudiera darle calor, como si al cuidarla me cuidara él desde donde estuviera. Las farolas amarillas titilaban como velas mal apagadas. Un joven pasó silbando, me miró de reojo y escupió al suelo. Otro, con auriculares, me empujó sin disculparse. Nadie quería ver a una mujer con el abrigo húmedo, los zapatos gastados y la mirada que pide, aunque no pronuncie palabras. Me encogí, intentando ocupar el menor espacio posible. En mi bolso sonaba la llave del viejo garaje, la única que no me habían arrancado, como si me recordara que aún tenía un hueco diminuto en la tierra. ¿Teresa?, oí de pronto. Era Manuela, la vecina de la esquina, con un paraguas roto y un pan envuelto en papel. Me lo extendió con la mano temblorosa. No debería estar aquí a estas horas. ¿Y tu hijo? Me atraganté con la respuesta. No quería que me viera llorar, así que solo dije: está ocupado, yo me quedo un rato. Ella me miró con esos ojos que saben más de lo que preguntan. Dejó el pan en mi regazo y se fue sin dar más vueltas. Ese gesto sencillo dolía más que el frío. La madrugada fue larga. Cada campanada de la iglesia me partía en 2. Cerré los ojos y escuché pasos, risas de borrachos, un coche que frenó de golpe. Nadie me habló. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Al amanecer,
Mis rodillas estaban rígidas, mi espalda gritaba. Me levanté como pude y caminé hasta la fuente de la plaza. El agua helada en mi cara fue un bofetón que me devolvió al presente. Yo, Teresa, echada de mi propia casa como si fuera una intrusa. Decidí volver, aunque solo fuera por el suéter azul de Ernesto. Necesitaba ese pedazo de él para aguantar. Caminé hasta la calle donde vivía mi hijo. Reconocí la fachada, las macetas que yo misma había cuidado, las cortinas que planché 1000 veces. Toqué el timbre. Nada, insistí. Un silencio seco me respondió. Saqué mi copia de la llave, la metí en la cerradura y no giró. La habían cambiado. Mi propia sangre había sellado la entrada. Me apoyé contra la puerta y sentí que me faltaba el aire. Golpeé, suave al principio, luego con fuerza. Una voz femenina desde dentro respondió. Váyase, señora, aquí ya no vive. Ni siquiera me llamó por mi nombre, señora. Como si fuera cualquier desconocida. Di media vuelta y caminé con los ojos nublados. Me apoyé en el poste de luz para no caer. Unos niños que jugaban en la acera se rieron señalándome. Uno gritó, ¡vieja loca!, y salieron corriendo. No me defendí. No había fuerzas. Solo seguí caminando hasta que las piernas me llevaron de nuevo a la plaza. Me senté con el pan de Manuela aún envuelto. No podía comer. Tenía un nudo en la garganta que ni el hambre podía romper. Y en medio de esa desesperanza, recordé las palabras de Ernesto la última vez que me acarició la cara. No dejes que nadie te robe el nombre, Teresa, ni aunque sea nuestro propio hijo. Esa frase, tan simple, se me clavó como hierro en la piel. No podía permitir que mi vida terminara ahí, en un banco húmedo, como si nunca hubiera existido. Miré el pan, miré la llave del garaje y pensé que, aunque me hubieran echado, aún quedaban rincones donde mi dignidad podía respirar. Esa noche comprendí algo que no quería aceptar. No me habían quitado solo un techo, me habían querido borrar. Y si quería sobrevivir, tendría que pelear no por una cama o una sopa caliente, sino por mi propio nombre. El amanecer siguiente me encontró con la misma ropa húmeda, los zapatos entumecidos y la cara marcada por una noche sin sueño. Caminé hasta la parada del autobús, no para subir a ninguno, sino para sentirme entre gente. Miraba los rostros, oficinistas con corbata, mujeres con bolsas de mercado, estudiantes con mochilas nuevas. Yo era una sombra más, invisible. Nadie preguntaba, nadie sospechaba que una madre podía haber sido expulsada por su propio hijo. En la esquina del barrio industrial vi un cartel. Se busca personal de limpieza, turnos nocturnos. Me acerqué con un resto de esperanza. El hombre de la oficina me miró de arriba abajo, sin invitarme a sentar. ¿Edad?, preguntó. 59. Muy mayor. Se cansa rápido. Próxima. Ni un gracias, ni un lo siento. Solo la puerta cerrándose en mi cara. No me rendí. Crucé la ciudad preguntando en almacenes, cafeterías, hasta en un supermercado. Tenemos gente joven. Solo contratamos hasta 45. No hay vacantes. Cada frase era un ladrillo más sobre mi espalda. Me detuve frente a un escaparate con un maniquí vestido de fiesta. Mi reflejo parecía un fantasma pegado al cristal. Al mediodía, me encontré con mi nieta saliendo de la escuela. Llevaba el uniforme prolijo y la mochila colgando de un hombro. Corría a alcanzarla. ¡Lucía!, la llamé con la voz quebrada. Ella se detuvo pero no sonrió. Me miró rápido como si me hubiera descubierto robando algo. Abuela, no me sigas, murmuró. Solo quería darte un beso. Mi mamá dijo que no te acerques, que haces problemas. Me quedé helada. Mi nieta, la niña que una vez dormía en mi regazo, ahora repetía las palabras de su madre como un rezo. Se fue sin mirar atrás. Sentí que la ciudad entera me escupía en la cara. Esa tarde, regresé a la plaza con un currículum arrugado bajo el brazo.
Una pareja joven discutía en la banca de al lado. La mujer señaló hacia mí y susurró algo. El hombre se rió. Me encogí en mi abrigo, pero no pude dejar de escuchar. Mira, ahí está la loca que echaron de su casa. ¿Será cierto? La vergüenza me hizo temblar más que el frío. La última humillación llegó en una cena familiar a la que ni siquiera fui invitada. Una vecina me contó que mi hijo y su esposa recibieron a varios amigos en la casa que había sido mía. Había música, risas, copas chocando. Y allí, delante de todos, la nuera dijo en voz alta: «Menos mal que nos libramos de ese estorbo. ¿Se imaginan a una vieja rondando la sala? ¡Qué horror!». Mi hijo no la corrigió. Solo rió, como si esas palabras fueran una broma ligera. Esa noche, con el corazón desgarrado, caminé hasta la fachada iluminada. Vi a través de la ventana a mi hijo levantando la copa, y en ese instante una vecina se me acercó en silencio. «Teresa, ¿sabes que pusieron la casa en venta?», susurró. Me quedé de piedra. Todo lo que Ernesto y yo habíamos levantado con décadas de sacrificio, reducido a una transacción fría, como si mi historia entera fuera un mueble viejo que se subasta al mejor postor. Me apoyé contra el muro con la respiración rota y juré en silencio: «No voy a desaparecer sin pelear. No me van a borrar así». Volví al pequeño garaje que Ernesto me había dejado. Esa caja de cemento con olor a aceite y polvo. Las herramientas seguían alineadas como soldados cansados. Martillos, llaves inglesas, latas de pintura seca. No era un hogar, pero era mío. Cerré la puerta con la vieja llave y me senté sobre una caja, abrazando el bolso. El silencio ahí dentro era distinto. No pesaba, me sostenía. Recordé al notario mencionando anexos con condiciones específicas. Esa frase no había dejado de rebotar en mi cabeza. ¿Y si Ernesto había previsto todo esto? ¿Y si no estaba tan ciego al veneno de nuestro hijo como yo quise creer? A la mañana siguiente me acerqué a la notaría. El edificio olía a papel húmedo y café viejo. El notario, un hombre de barba gris y voz seca, me miró con paciencia calculada. «Señora Teresa, ya se entregó lo principal. ¿Qué más busca?». Mencionó anexos. ¿Qué significan? Él se acomodó las gafas. «Existen documentos sellados. No pueden abrirse salvo bajo circunstancias legales claras. Incumplimientos, demandas, pruebas de desalojo». «¿Desalojo?», pregunté con un hilo de voz. El hombre asintió. «Si el heredero principal incurre en actos contrarios a la voluntad moral del testador, el codicilo puede activarse, pero necesitaríamos pruebas». Salí con un nudo en la garganta y la sensación de llevar dinamita en el bolso. Pruebas. Mi hijo me había echado, me había humillado, pero yo no tenía nada más que mis lágrimas y la cerradura cambiada. Decidí ir al banco. Tal vez allí encontraría algo más. La empleada revisó en la pantalla y frunció el ceño. «Señora, algunas cuentas están congeladas temporalmente». ¿Congeladas? Sí, protocolo interno. El sistema detectó movimientos conflictivos en la titularidad. En ese instante apareció mi hijo, con la corbata torcida y los ojos furiosos. «¿Qué hace aquí?», escupió. «Solo quiero entender». No me dejó terminar. Agarró el papel de la empleada y lo agitó en mi cara. «Usted no entiende nada. Esto es mío, mío». Las miradas en la sala se clavaron en nosotros. Una mujer con móvil en la mano empezó a grabar. Yo traté de calmarlo. «Por favor, baja la voz». Él me empujó apenas, lo suficiente para que tropezara con una silla. «Vieja metida, si sigues apareciendo te denuncio». El murmullo del banco se volvió un murmullo de testigos. Alguien susurró: «Ese no es el hijo de Ernesto. Así trata a su madre». Sentí vergüenza y rabia a partes iguales. Salí con las piernas temblando, pero con una chispa nueva ardiendo en el pecho. Ese arranque de furia ya no era solo dolor, era prueba. Y en algún lugar lo sabía,
Ernesto había dejado más piezas de este rompecabezas, esperando que yo las encontrara. Esa noche, entre las sombras del garaje, abrí una vieja caja de herramientas. En el fondo, envuelto en un trapo con olor a metal, encontré algo que me heló la sangre, una cinta de casete con el nombre de Ernesto escrito a mano, y junto a ella una nota arrugada. Para Teresa, si algún día te niegan tu lugar. Encendí el viejo reproductor que aún guardaba en el garaje, ese que Ernesto usaba para escuchar tangos mientras arreglaba motores. El casete crujió, y su voz surgió con un temblor metálico que me apretó el pecho. Teresa, si estás escuchando esto, significa que la vida fue más cruel de lo que yo esperaba. Pero recuerda lo que hablamos. La dignidad es un techo más fuerte que cualquier ladrillo. El testamento tiene un anexo, un codicilo. Si te echan, si te humillan, si intentan borrarte, ese documento se abrirá. Hay testigos, hay pruebas. No estás sola. La grabación terminó con un silencio áspero. Me quedé abrazada al aparato, como si pudiera tocarlo a través del plástico. Lloré, pero no como antes. Esta vez eran lágrimas duras de fuego. Al día siguiente fui a ver al notario con la cinta en el bolso. Él la escuchó con gesto severo. Esto es importante, dijo, pero necesitamos algo más que palabras. Una grabación puede cuestionarse. Y la humillación en el banco, las cámaras, insistí. El notario arqueó las cejas. Si conseguimos esas imágenes, tendremos un caso sólido. Salí decidida. Caminé hasta la sucursal y pregunté por las grabaciones. El guardia se rió con sorna. Eso solo lo pide la policía o un juez. El peso en mi estómago se volvió plomo. No tenía ni uniforme ni toga, pero sí memoria. Me acerqué a una mujer que había estado allí aquel día, la que grabó con su móvil. La encontré en la misma calle, vendiendo flores. ¿Usted grabó lo del banco?, le pregunté con un hilo de esperanza. Ella me miró con cautela, luego bajó la voz. Sí. Lo subí a un grupo de vecinos. Se compartió bastante. ¿Quiere verlo? El video mostraba a mi hijo levantando la voz, empujándome, gritando, ¡Mía! Cada palabra era un cuchillo, pero también un arma de defensa. ¿Me permitiría usarlo?, pregunté. La mujer me tendió el móvil. Le paso la copia. Su marido era un buen hombre. No deje que manchen su nombre. Esa noche, con la cinta de Ernesto y el video en mis manos, sentí que el aire del garaje se llenaba de él, como si estuviera sentado a mi lado. Y en medio de ese murmullo de recuerdos, alguien golpeó la puerta metálica. Abrí con cautela. Era Rosa, una amiga de juventud que no veía desde hacía años. Traía una bolsa con pan y un sobre amarillento. Lo encontré entre papeles viejos de Ernesto, dijo, con voz trémula. Me pidió que te lo entregara solo si llegaba el momento. El sobre estaba sellado con cera, y sobre la solapa, escrito con la letra firme de Ernesto. Para el notario, solo cuando Teresa lo necesite de verdad. Me temblaban las manos al romper el sello de cera. Dentro había varias hojas mecanografiadas con anotaciones a mano de Ernesto. En la primera, en mayúsculas, se leía cláusula de honor. Tragué saliva y seguí leyendo. Ernesto detallaba con precisión de relojero: si el heredero principal, nuestro hijo, me sobrevive y recibe los bienes, la condición irrevocable es que cuide de su madre, Teresa, garantizando techo y manutención. En caso de abandono, humillación o desalojo, el total de los bienes pasará automáticamente a la Fundación Comunitaria San Gabriel. El notario tiene instrucciones claras. Habrá testigos. Se me nubló la vista. No era un simple anexo, era un escudo. Ernesto había previsto la traición que yo me negaba a imaginar. Había dejado todo por escrito, incluso nombres de vecinos que podían declarar si yo era expulsada. Me senté en el suelo del garaje, con el sobre apretado contra el pecho. Ernesto, desde su ausencia, me estaba devolviendo el aliento.
Al día siguiente llevé el documento al notario. Cuando lo vio, sus ojos brillaron con un destello que no supe si era alivio o asombro. Esto cambia todo, señora Teresa. Este es el codicilo sellado. Pero debe comprender algo. Abrirlo y ejecutarlo significa guerra. Su hijo no se quedará de brazos cruzados. Ya estoy en guerra, respondí con la voz firme. Y no la empecé yo. Esa misma tarde, la nuera vino a buscarme al garaje. Entró sin pedir permiso, con un perfume que ahogaba el aire. ¿Qué te crees, Teresa?, dijo arqueando las cejas. ¿Que vas a recuperar lo que ya no es tuyo? No quiero lujos, le respondí. Solo respeto. Se rió, un sonido filoso como vidrio roto. Respeto. No lo tuviste ni de tu propio hijo. ¿Por qué crees que alguien más lo dará? Me quedé callada, pero en mis ojos no había miedo. Ella lo notó. Dio media vuelta y salió, dejando el portazo como sentencia. Esa noche, mientras acomodaba el sobre junto al casete y el video, escuché un murmullo tras la puerta del garaje. La abrí despacio y encontré a Lucía, mi nieta, con lágrimas en las mejillas. Abuela, susurró. Escuché a papá y mamá. Dicen que si abres ese papel, nos quedaremos sin nada. Pero también vi cómo te echaron, y no puedo más. Su voz era un hilo quebrado. Yo la abracé, sintiendo que, al fin, una grieta se abría en el muro de silencio que me habían levantado alrededor. Lucía se quedó un rato entre mis brazos, como cuando era niña y me pedía cuentos para dormir. Tenía las manos frías, los ojos rojos, pero una decisión nueva brillaba en su mirada. Abuela, papá no es el mismo desde que murió el abuelo, dijo en voz baja. Siempre está furioso, siempre habla de dinero. Mamá solo le echa más leña. Yo no quiero ser como ellos. Le acaricié el cabello, sintiendo el mismo perfume a jabón que cuando tenía 5 años. Hija, no tienes la culpa de lo que hacen tus padres, pero sí tienes elección, repetir lo que ves o recordar lo que sientes. Ella asintió, apretando los labios para contener el llanto. ¿Qué vas a hacer con ese papel?, preguntó, señalando el sobre en la mesa. Lo que tu abuelo quiso, defender mi nombre. Pero necesito pruebas, testigos, y quizás valor que ya no me queda. Yo puedo ayudar. Me interrumpió con un hilo de voz, pero firme. Estuve ahí cuando papá dijo que te ibas a ir. Escuché cuando mamá dijo que cambiarían las cerraduras. Si sirve de algo, yo lo digo. Sentí un nudo en la garganta. Mi nieta, apenas una adolescente, dispuesta a enfrentarse a sus propios padres por mí. Sirve de todo, Lucía, susurré. Pero esto no es solo un juicio de papeles, es un juicio de corazones. Esa misma semana, el notario recibió oficialmente el video del banco, la cinta de Ernesto y el sobre con la cláusula. Me miró con gravedad. Tenemos un caso sólido. El siguiente paso es convocar audiencia para la apertura formal del codicilo. ¿Cuándo?, pregunté. En 3 días. 3 días que se sintieron como 3 años. Durante ese tiempo mi hijo se mostró más agresivo que nunca. Lo encontré en la plaza, gritándome delante de todos. «Contenta, vieja, ¿quieres arruinarnos? Lo perderemos todo». La gente miraba, murmuraba. Yo bajé la cabeza, pero no retrocedí. Por las noches, alguien dejaba papeles bajo la puerta del garaje. Insultos escritos a mano, amenazas cobardes. Los recogía y los guardaba. Cada palabra sería un testigo más. En medio de esa tormenta, Lucía empezó a visitarme en secreto. Traía termos de café, libros viejos, hasta una manta que había escondido de su cuarto. «No quiero que estés sola», decía, con la inocencia rota, pero con la valentía de quien empieza a elegir su camino. Y así llegamos al 3er día. El notario me llamó temprano. «Hoy se abrirá la cláusula. Prepárese, Teresa. Su vida cambiará para siempre». Me miré en un espejo rajado del garaje. No vi a una mujer derrotada.
Vi a una madre expulsada, sí, pero también a una esposa protegida desde la tumba, y a una abuela que aún tenía algo que enseñar, que la dignidad no se negocia. Tomé el bolso con todos los papeles y caminé hacia la notaría. Afuera ya me esperaban, mi hijo con el rostro crispado y su mujer con la sonrisa de quien cree que va a ganar. Lucía, en cambio, se puso a mi lado y me tomó la mano. «No tengas miedo, abuela», me dijo. «No estás sola». Entramos en la sala del notario. El aire olía a madera encerada y a tensión contenida. Había vecinos, 2 testigos convocados y hasta un periodista local que, al parecer, se había enterado del escándalo. Yo me senté con las manos apretadas en el regazo, mientras mi hijo y su mujer ocupaban las sillas de enfrente como si fueran tronos. El notario abrió el expediente, colocó el sobre sellado en la mesa y habló con voz firme. «Hoy se procederá a la lectura del codicilo del señor Ernesto Ramírez, a petición de su viuda, Teresa. Existen pruebas de que se han cumplido las condiciones para su apertura». «Esto es un circo», interrumpió mi hijo golpeando la mesa con el puño. «Ese papel no significa nada. Yo soy el heredero». «Precisamente por eso estamos aquí», respondió el notario sin alterarse. «El codicilo especifica lo contrario en caso de incumplimiento». Rompió el sello con un cortaplumas. El silencio era tan denso que se escuchaba el roce del papel. Empezó a leer. «Declaro que si mi hijo, heredero de mis bienes, llegara a abandonar, humillar o despojar de su hogar a mi esposa Teresa, la totalidad de mis propiedades pasará a la Fundación San Gabriel, con la única excepción de un fondo vitalicio destinado a la propia Teresa». Un murmullo recorrió la sala. La nuera se quedó blanca, como si le hubieran vaciado la sangre de golpe. Mi hijo se inclinó hacia adelante, con los ojos inyectados en furia. «¡Mentiras! Eso lo escribieron después». El notario levantó otro documento. «Este codicilo está registrado con mi firma y la de 2 testigos que hoy están presentes». Se levantaron 2 hombres mayores del fondo de la sala. «Yo estuve ahí», dijo uno. «Ernesto nos pidió que firmáramos porque sabía lo que podía pasar». «Y yo también», agregó el otro. «Firmé con gusto. Nadie debía echar a Teresa de su casa». Mi hijo se puso de pie de golpe. «Vieja manipuladora, siempre fuiste su favorita. Me robaste hasta después de muerto». La sala estalló en murmullos. El periodista levantó la cámara y empezó a grabar. Lucía, con voz temblorosa pero clara, se puso de pie junto a mí. «No mientas, papá. Yo estuve ahí cuando echaste a la abuela. Yo escuché cuando mamá dijo que cambiarían las cerraduras. Tú mismo gritaste en el banco que todo era tuyo. Todos lo vieron». Un silencio pesado se extendió. Mi hijo tragó saliva, incapaz de responder. La nuera lo miraba como si quisiera matarlo por haberse dejado exponer así. El notario carraspeó y concluyó: «En virtud de lo aquí leído y probado, declaro inválida la herencia en favor del señor Ramírez hijo. Los bienes pasarán a la Fundación San Gabriel, con un fondo vitalicio para la señora Teresa». Yo no lloré. Solo cerré los ojos un instante, escuchando la voz de Ernesto en mi memoria. «No dejes que te borren». Abrí los ojos y vi a mi hijo desplomarse en la silla, derrotado no por la pobreza, sino por la vergüenza pública. La nuera intentó levantarse y salir, pero las miradas de todos la clavaron en su sitio. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin sentir peso en los hombros. La noticia corrió por el pueblo más rápido que el viento. Al día siguiente, en la panadería, la gente ya murmuraba: «¿Supiste? El hijo de Ernesto perdió todo por echar a su madre». «¡Qué vergüenza!», respondía otro. «Pobre Teresa, y todavía tuvo que pasar por eso para que la respetaran». Yo caminaba con la cabeza erguida, pero con el corazón agitado. No me alegraba ver a mi hijo arruinado. Me dolía que la vergüenza fuera la única lección que pudiera abrirle los ojos. En la plaza me encontré con Rosa,
mi amiga de juventud. Teresa, ¿viste los periódicos? Me mostró un ejemplar arrugado. En la portada aparecía mi hijo, con el rostro desencajado, saliendo de la notaría. El titular decía: «Hijo desheredado por maltratar a su madre». Sentí un puñal en el pecho. No era venganza lo que quería, era respeto. Pero tal vez, pensé, la justicia a veces llega con ruido, aunque una pida silencio. Esa tarde, mi hijo vino a buscarme al garaje. Tenía la barba crecida, los ojos rojos de rabia y de vergüenza. «¿Contenta?», me escupió. «Me lo quitaste todo». «Yo no te quité nada», le respondí con la voz serena. «Tú lo entregaste cuando me echaste». «Vieja maldita», gritó golpeando la puerta metálica. «Arruinaste mi vida». Lo miré con el mismo amor herido de siempre, pero ya sin miedo. «No, hijo, te arruinaste tú solo». Lucía apareció detrás de él, con lágrimas en los ojos. «Papá, basta. Ya no más gritos, no más odio». Y se puso a mi lado, enfrentándolo con una valentía que me quebró por dentro. Él la miró con incredulidad, como si su propia hija lo hubiera traicionado. Luego bajó la vista y se marchó sin más, dejando un eco de pasos torpes en la calle. Los días siguientes fueron un torbellino. La Fundación San Gabriel empezó a gestionar la herencia. Vecinos y conocidos vinieron a ofrecerme apoyo, pan, abrazos, palabras que antes nunca se habían atrevido a dar. La vergüenza de mi hijo era el comentario en cada esquina. Algunos lo defendían con frases de lástima. Era la presión. Se dejó llevar por la mujer. Otros lo condenaban sin piedad. Nadie expulsa a una madre así. Yo, mientras tanto, pasaba las noches en el garaje, entre recuerdos de Ernesto y el calor nuevo de la compañía de Lucía. Ella leía en voz alta las cartas de su abuelo, las que aún conservaba, y cada palabra era como una costura que cerraba mis heridas. Una tarde ella me preguntó: «Abuela, ¿y ahora qué vas a hacer?». La miré a los ojos y sonreí, por primera vez sin dolor en la sonrisa. «Voy a levantar algo con mi nombre, no con el de ellos. Algo que me recuerde que todavía puedo dar, aunque intentaran quitarme todo». En ese instante supe que mi historia aún no había terminado. Apenas estaba empezando a recuperar lo que de verdad nunca se debe perder: la dignidad. Los trámites avanzaron más rápido de lo que yo esperaba. Una mañana, el notario me citó para firmar los documentos que oficializaban la transferencia. La casa principal y las cuentas iban directo a la Fundación San Gabriel. A mí me correspondía un fondo vitalicio y, lo más simbólico de todo, el derecho pleno sobre el garaje y el pequeño departamento escondido en un barrio tranquilo. «Con esto podrá vivir sin depender de nadie», me dijo, entregándome la carpeta. Apreté el bolígrafo con fuerza. No era riqueza lo que sentía en las manos, era libertad. Esa tarde volví al garaje y lo miré con otros ojos. Las paredes manchadas de grasa, las ventanas polvorientas, el olor a madera vieja, todo se convirtió en un lienzo. Moví las cajas, barrí el suelo y colgué la foto de Ernesto en la pared principal. Ya no era un depósito, era el inicio de mi nuevo hogar. Los vecinos empezaron a acercarse, curiosos. «Teresa, ¿necesita ayuda para arreglar el techo?», preguntó don Pedro con la escalera al hombro. «Yo le traigo unas sillas que me sobran», dijo Manuela, la misma que me había dado pan aquella primera noche en la plaza. Yo acepté cada gesto, con un nudo de gratitud en la garganta. Lucía, siempre a mi lado, pintaba las paredes conmigo. «Abuela, ¿por qué eliges este lugar y no el departamento que te corresponde?», preguntó, con el pincel manchado de blanco. «Porque aquí está la memoria de tu abuelo, y porque quiero que este lugar tenga un nuevo propósito, que ningún anciano del barrio duerma en una plaza como me tocó a mí». Ella me abrazó fuerte con lágrimas en los ojos. «Eres más fuerte que todos juntos, abuela». Mientras tanto, la vida de mi hijo y su esposa se desmoronaba.
La casa que habían querido vender ya no les pertenecía. Los amigos dejaron de invitarlos a cenas. El periódico publicó otra nota sobre el ejemplo de la cláusula de honor. Mi hijo empezó a evitar la plaza, caminando con la cabeza gacha. Yo lo observaba a la distancia, sin odio. El dolor seguía ahí, pero mezclado con una certeza. Yo no buscaba venganza, quería justicia y la había encontrado. Una noche, mientras cerraba el garaje, escuché pasos. Era mi hijo. Tenía el rostro apagado, la voz gastada. «Mamá», dijo, con apenas un hilo de voz, «no vine a pelear, solo no sé cómo seguir». Lo miré largo rato. Parte de mí quería abrazarlo, otra parte seguía sangrando. «Empieza por pedir perdón», respondí, seca, pero con el corazón latiendo fuerte. «No a mí, a tu hija, a ti mismo». Él bajó la cabeza y se fue sin decir más. Y yo me quedé con la certeza de que la herencia que realmente le faltaba no era la casa ni el dinero, era la decencia. En cambio, yo, la vieja echada a la calle, ahora tenía algo más valioso que cualquier propiedad, un lugar propio donde reconstruir la vida y, por primera vez en mucho tiempo, esperanza. El pequeño garaje pronto dejó de ser solo mío. Una tarde llegaron 2 vecinas con bolsas de ropa. «Teresa, sabemos de una señora mayor que duerme en la parada del bus», me dijeron. «¿Crees que aquí podría pasar la noche?» Las miré sorprendida, y luego vi el rincón donde Ernesto guardaba las herramientas. Allí cabía un catre. «Sí, que venga», respondí sin dudar. Así nació, sin plan previo, lo que después todos llamaron la casita de Teresa. No era un albergue oficial, ni una institución. Era un techo humilde donde ningún anciano quedaba a la intemperie. Pronto otras manos se sumaron. Un joven carpintero reparó la puerta, la panadera traía pan sobrante y hasta el párroco donó colchones. Yo, que había sido expulsada como un estorbo, me convertí en anfitriona de los olvidados. Cada noche encendía una lámpara y preparaba café con canela, el mismo que Ernesto tomaba. El aroma llenaba el aire como una oración. Lucía venía casi todos los días después de la escuela. Pintaba carteles, organizaba roperos, escuchaba historias de los mayores. Una noche, mientras doblaba mantas, me dijo: «Abuela, en mi clase hablan de ti. Dicen que eres un ejemplo». Me quedé en silencio, acariciando su mejilla. No me sentía ejemplo de nada, solo una mujer que se negó a morir en un banco de plaza. Mientras tanto, mi hijo vivía su caída social. La gente ya no lo saludaba, los antiguos socios lo evitaban. Un día lo vi en la esquina, discutiendo con un conocido que se alejaba con un gesto de desprecio. No me acerqué. El dolor de madre me quemaba, pero también sabía que cada acto tenía consecuencias. La nuera, en cambio, se mostraba desafiante. Una tarde irrumpió en el garaje con la voz cargada de veneno. «¿Estás feliz, Teresa? ¿Convirtiendo esta posilga en tu reino?» Lucía se interpuso entre nosotras con los ojos encendidos. «Mamá, basta, no vuelvas a hablarle así a la abuela». El silencio que siguió fue como un portazo invisible. Mi nuera retrocedió, incapaz de mirar a su hija, y se fue sin decir más. Esa noche, mientras todos dormían en catres improvisados, me senté junto a la foto de Ernesto. «¿Ves, viejo?», susurré. «De lo que nos arrebataron nació algo más grande. No tengo tu casa, pero tengo tu fuerza, y tengo a nuestra nieta, que aún sabe dónde está la verdad». Por primera vez desde su muerte, sentí que no hablaba con un recuerdo, sino con una presencia viva, y me dormí con la certeza de que la dignidad, cuando se defiende, puede transformarse en un hogar para muchos. El boca a boca hizo lo suyo. Una semana después, en la puerta del garaje, ya había una fila de ancianos con mantas al hombro y ojos cansados. No eran mendigos, eran personas que alguna vez tuvieron casa, familia, trabajo, pero que habían sido olvidadas igual que yo. Al principio me asustó no tener espacio,
pero luego entendí. Cada cama improvisada, cada taza de café, era un acto de resistencia contra el abandono. Un periodista volvió, esta vez no para hablar de la herencia, sino de la casa solidaria de una viuda expulsada por su hijo. Me pidió una foto. Yo me negué, pero Lucía me convenció. Abuela, no es por fama, es para que la gente sepa que existes, que se puede hacer algo distinto. La nota salió en el periódico local, y de pronto empezaron a llegar donaciones, frazadas, víveres, hasta un viejo televisor. El garaje, que antes olía a grasa y silencio, se convirtió en un refugio lleno de voces y risas apagadas. Una tarde, mientras repartía sopa, apareció mi hijo. Estaba desaliñado con la mirada rota. Se quedó en la puerta, sin atreverse a entrar. «Mamá», murmuró, «solo quería ver cómo estabas». Yo seguí sirviendo platos, sin levantar la voz. «Estoy bien, mejor que nunca». Él tragó saliva, incómodo ante los ojos de todos. Se fue sin decir más, como un fantasma que no encontraba lugar en su propia historia. Días después, el párroco organizó un acto comunitario en la plaza para agradecer las ayudas. Me pidió que hablara. Subí al pequeño estrado, con Lucía apretando mi mano. Miré a la multitud, vecinos, ancianos, niños, incluso curiosos que no me conocían. «No estoy aquí para pedir nada», dije con voz clara. «Estoy aquí para recordarles algo. A todos nos llega la vejez. Y si no cuidamos de nuestros mayores, un día nos tocará sufrir el mismo abandono que sembramos». Hubo un murmullo de asentimiento. Algunos aplaudieron. Vi lágrimas en rostros que antes ni me dirigían la palabra. Esa noche, mientras cerraba el garaje, Lucía me abrazó fuerte. «Abuela, Ernesto estaría orgulloso». Sonreí con un nudo en la garganta. «Sí, hija, pero más orgulloso estaría de ver que tú has elegido el camino de la verdad, aunque duela». El eco de esas palabras me acompañó mientras apagaba la lámpara. Afuera, el silencio de la calle ya no era soledad, era respeto. El eco de mi discurso en la plaza siguió retumbando por días. Me encontré con desconocidos que me saludaban con un «gracias» al pasar, como si mis palabras hubieran sacudido una culpa escondida. Pero no todos lo recibieron igual. Una tarde, mientras repartía mantas en el garaje, apareció mi nuera. Llevaba gafas oscuras, pero no para tapar el sol. Era para esconder la rabia en los ojos. «¿De verdad piensas quedarte con la gloria?», me escupió. «Ahora la gente nos señala como monstruos, como si tú fueras una santa». «No necesito gloria», le respondí. «Solo dignidad. Eso es algo que ustedes nunca me dieron». Ella se inclinó hacia mí, bajando la voz como si quisiera morderme. «Vas a pagar por humillarnos». Lucía, que estaba a mi lado, dio un paso al frente. «Mamá, ya basta. La única humillación fue la que ustedes le hicieron». El silencio se hizo tan espeso que ni el aire se movía. Mi nuera se fue, con los tacones golpeando la acera como cuchillos, dejando un rastro de amenaza que me heló la piel. Esa noche recibí un sobre anónimo bajo la puerta del garaje. Dentro había una hoja en blanco, manchada con una sola palabra escrita en tinta roja: «Cállate». Lo guardé sin mostrar miedo. Había aprendido que las amenazas son gritos de quienes ya no tienen razón. Al día siguiente, el notario me llamó. «Teresa, han presentado una apelación. Su hijo quiere impugnar el codicilo». Me reí con amargura. ¿Aún no entiende que la verdad ya salió a la luz? «La soberbia es ciega», dijo el notario con un suspiro. «Pero no se preocupe, los documentos están blindados. En medio de esa tormenta legal, la comunidad se volvió mi escudo. Los vecinos firmaron declaraciones contando lo que vieron: mi expulsión, los gritos en el banco, la indiferencia de mi hijo. Y cada testimonio era como un ladrillo más en la muralla que me protegía. Una noche de lluvia, mientras compartíamos café en el garaje con varios ancianos, Lucía me miró seria.
Abuela, ¿tienes miedo de que vuelvan a ganarte? La miré a los ojos y acaricié su mano. Hija, ya gané. Aunque me quiten todo de nuevo, ya nadie puede borrarme. La verdad está escrita y tú la llevas en la sangre. Ella se acurrucó en mi hombro. Afuera los truenos rugían, pero dentro del garaje reinaba un silencio cálido, el silencio de quienes saben que la batalla más grande ya se ha dado, la de no dejarse destruir. La apelación de mi hijo no tardó en convertirse en un espectáculo público. El juez local convocó una audiencia preliminar. Yo llegué con el notario, con Lucía tomada de la mano, mientras mi hijo y su esposa entraban vestidos de negro, como si la solemnidad pudiera limpiar la vergüenza. Señora Teresa, dijo el juez, ajustando las gafas. Su hijo cuestiona la validez del codicilo. Afirma que fue manipulado. El notario se puso de pie. El documento tiene fecha, sello y testigos certificados. Además, hay pruebas recientes del incumplimiento, videos, declaraciones. El juez asintió. Escuchemos. Pasaron el video del banco en una pantalla frente a todos. Se escuchó la voz de mi hijo gritando: ¡Mía! ¡Vieja metida! La sala se llenó de murmullos. Mi hijo se puso rojo, quiso levantarse, pero su propio abogado lo obligó a quedarse sentado. Luego reprodujeron la cinta de Ernesto. Su voz, quebrada pero firme, llenó la sala. Si algún día mi hijo traiciona a su madre, quiero que el mundo sepa que yo lo anticipé. La dignidad de Teresa vale más que cualquier casa. Hubo un silencio absoluto. El juez inclinó la cabeza, como si hubiera escuchado un testamento no solo legal, sino moral. No hay más que discutir. La apelación se rechaza. El codicilo se mantiene en pie. Mi hijo se levantó bruscamente tirando la silla al suelo. Todos ustedes están contra mí. Esto es una farsa. No, intervino Lucía, con voz clara delante de todos. Esto es justicia. La sala estalló en aplausos. Mi hijo salió a empujones, con la nuera detrás intentando disimular la humillación. Los periódicos locales no tardaron en publicar titulares: el hijo que perdió la herencia por maltratar a su madre. Su rostro, desencajado en la audiencia, circuló por redes sociales. Los socios que aún le quedaban se alejaron. Sus amistades lo bloquearon. En pocos días pasó de ser el heredero a el despojado. Yo, en cambio, volví al garaje con una calma nueva. Esa noche, rodeada de ancianos que dormían tranquilos y de Lucía que estudiaba a la luz de una lámpara, entendí que el verdadero juicio no lo había dictado el juez, sino la mirada de toda una comunidad. Y en esa mirada, por primera vez en mucho tiempo, yo ya no era la mujer echada a la calle. Era la madre que se levantó. Los días siguientes fueron un torbellino de comentarios y miradas. En el mercado, la gente me saludaba con respeto, algunos con vergüenza por no haberme defendido antes. Yo respondía con un gesto leve. No buscaba halagos, solo paz. Mi hijo, en cambio, se hundía. Lo vi sentado en un banco de la plaza, con la cabeza entre las manos, mientras unos niños lo señalaban y reían. Ese es el que echó a su madre. Sentí un pinchazo en el corazón. No era alegría lo que me producía verlo así, sino una tristeza profunda. Había perdido todo sin ganar nada. La nuera no soportaba la vergüenza. Organizó una cena con las pocas amistades que les quedaban, para demostrar que seguían de pie. Pero alguien filtró un audio. Ella, burlándose de mí, llamándome vieja estorbo. La grabación circuló por los móviles y lo poco que les quedaba de reputación se desmoronó en un día. Lucía, al enterarse, estalló. ¡Basta!, le gritó a su madre delante de todos. «No puedes seguir tratando así a la abuela». La bofetada que recibió resonó en la sala. Pero esta vez, en lugar de llorar, Lucía levantó la barbilla y dijo: «No me callarás. Yo sé la verdad. Esa noche vino a mi garaje con una mochila y los ojos hinchados. Me quedo contigo, abuela. Ya no aguanto más». La abracé con fuerza
con lágrimas de dolor y orgullo. Aquí siempre tendrás un lugar, hija. Este techo nunca se cerrará para ti. Al día siguiente, un grupo de vecinos y periodistas se reunió en la plaza. Querían organizar un acto público para dar un mensaje contra el abandono de los mayores. Me pidieron hablar. Dudé, pero Lucía me apretó la mano. Abuela, tienes que hacerlo. Tu voz es la nuestra. Y así, bajo el sol de la tarde, me encontré de pie frente a decenas de personas. Sentí un temblor en las piernas, pero también un fuego en el pecho. Miré los rostros. Había ancianos, jóvenes, niños, incluso algunos que antes habían callado cuando me humillaban. Respiré hondo y dije, no estoy aquí para señalar a nadie. Estoy aquí para decirles que una madre no se desecha, que un viejo no se tira a la calle. El respeto no es un regalo, es un deber. El silencio que siguió fue más fuerte que un aplauso. Y en ese silencio entendí que no solo estaba defendiendo mi historia, sino la de muchos otros que nunca tuvieron voz. El acto en la plaza se convirtió en un punto de no retorno. La noticia salió en la radio local y al día siguiente llegaron cámaras de televisión. No querían hablar del codicilo ni de la herencia. Querían hablar de la abuela Teresa y de su garaje convertido en refugio. Me incomodaba estar frente a los micrófonos, pero acepté porque entendí que no era yo sola, era la voz de todos los olvidados. ¿Qué mensaje quiere dar, señora Teresa?, preguntó un periodista. Lo pensé un segundo y respondí, que no es la pobreza lo que mata a los viejos, es el desprecio. Esa frase recorrió las noticias como un eco. Vinieron más ayudas, más donaciones. El garaje se llenó de colchones, estufas pequeñas, mantas. Los vecinos comenzaron a llamarlo la Casa de la Dignidad. Mientras tanto, mi hijo se aislaba. La vergüenza era insoportable. Una mañana lo encontré esperándome en la puerta del garaje. Tenía la barba descuidada y los ojos apagados. «Mamá», dijo, con la voz rota, «solo vine a pedirte una cosa. No hables más de mí». Lo miré con el corazón encogido. «No hablo de ti, hijo. Hablo de mí y de todos los que fueron tratados como yo. Si eso te duele, es porque aún tienes cuentas que saldar contigo mismo». No respondió. Bajó la cabeza y se marchó tambaleando como un hombre sin suelo. Lucía, en cambio, se aferraba más a mí. Una tarde me trajo un cuaderno. «Abuela, quiero escribir tu historia, para que nadie la olvide». La abracé, con lágrimas contenidas. «Hazlo, hija, porque lo que no se escribe, el tiempo lo borra». Las semanas pasaron y el garaje se transformó en un lugar vivo, risas tímidas, olores de sopas compartidas, voces contando recuerdos. Yo misma me sorprendía. De las cenizas de la humillación había nacido un hogar de esperanza, pero sabía que faltaba algo. No podía terminar todo sin mirar a los ojos a mi hijo y decirle lo que Ernesto habría querido, que aún había un camino de regreso, aunque él estuviera empeñado en perderse. Y esa oportunidad llegó antes de lo esperado. El juez convocó una última audiencia pública, esta vez para dar cierre definitivo al caso y validar la entrega de los bienes a la fundación. Mi hijo estaba citado, yo también. Sabía que sería el momento más duro y también el más necesario. La sala del juzgado estaba llena. Vecinos, periodistas, curiosos, todos querían presenciar el cierre de la historia que ya se comentaba en cada esquina del pueblo. Yo entré con Lucía de la mano. Mi hijo y su esposa ya estaban allí, con rostros tensos, como si aún esperaran un milagro que les devolviera lo perdido. El juez abrió la sesión con voz solemne. «Hoy cerramos el caso de la herencia Ramírez. Se confirmará la ejecución del codicilo y la transferencia de bienes a la Fundación San Gabriel». Mi hijo se levantó de golpe, incapaz de contenerse. «Todo esto es una farsa. Mi padre no sabía lo que firmaba. Estaba enfermo. Mi madre lo manipuló». La sala murmuró indignada. El juez levantó la mano.
Cálmese, señor Ramírez. Los documentos son claros, los testigos también. Yo me puse de pie. Sentí que las piernas me temblaban, pero también que Ernesto me sostenía desde algún lugar. Su señoría, no necesito defenderme de esas palabras. Mi vida entera habla por mí. Lo único que pido es que quede constancia de algo. No luché por bienes, luché por dignidad. Y esa dignidad no me pertenece solo a mí, pertenece a todos los que han sido tratados como estorbo por su propia familia. Un silencio pesado cubrió la sala. Lucía me apretó la mano conteniendo las lágrimas. El juez asintió lentamente. Queda registrado. Este caso será citado como ejemplo en futuras resoluciones de este juzgado. En ese momento, el notario, que había permanecido callado, sacó un sobre más. Su señoría, el difunto Ernesto dejó una carta final, con instrucciones de leerla solo al cierre del proceso. El juez lo permitió. El notario abrió el sobre y leyó en voz alta. Si mi hijo me sobrevive, quiero que recuerde siempre esto. La riqueza sin respeto es ruina. Y si mi esposa llega hasta aquí, es porque tuvo el valor que yo siempre admiré. Que este cierre no sea un castigo, sino una lección. Las palabras flotaron en el aire como un golpe suave pero irreversible. Vi el rostro de mi hijo quebrarse, por primera vez sin rabia, sino con vergüenza y un rastro de lágrimas que no quiso mostrar. El juez firmó los documentos, golpeó la mesa con el mazo. Caso cerrado. Un aplauso contenido se levantó entre los presentes. Yo me quedé quieta, con el corazón en calma. Había llegado el final del juicio legal, pero también el inicio de algo más grande, el juicio moral que cada uno debía afrontar consigo mismo. Salimos de la sala. Afuera el sol brillaba con fuerza. Lucía me abrazó y me susurró al oído. Ganaste, abuela. Pero no solo tú, ganamos todos. La vida después del juicio se acomodó en un ritmo nuevo. El garaje, ya rebautizado por los vecinos como la Casa de la Dignidad, se convirtió en un punto de encuentro. Cada noche, los ancianos se reunían a cenar, los jóvenes ayudaban con reparaciones y Lucía organizaba talleres de lectura. Yo los miraba y pensaba que Ernesto estaría orgulloso. Lo que comenzó como refugio de una mujer echada a la calle se había vuelto hogar de muchos. Un día vinieron representantes de la Fundación San Gabriel. Señora Teresa, me dijeron, queremos que usted sea la administradora honoraria de los fondos que su esposo destinó. Nadie mejor que usted sabe lo que significa el respeto. Acepté con humildad, aunque en mi corazón supe que no era un cargo lo que me llenaba, sino la posibilidad de seguir cuidando. Mientras tanto, mi hijo se fue apagando en silencio. Lo veía a veces en la plaza, sin trabajo, con la mirada perdida. Algunos vecinos le daban la espalda, otros lo compadecían. Yo lo observaba de lejos, con una mezcla de dolor y compasión. La herencia material ya no era suya, pero aún podía recuperar algo más valioso si quería, su humanidad. La nuera, incapaz de soportar la vergüenza pública, se marchó de la ciudad con una maleta y un gesto de desprecio. Lucía, en cambio, eligió quedarse conmigo. Este es mi lugar, me dijo. Aquí aprendí qué significa la familia de verdad. La noche de la inauguración oficial de la Casa de la Dignidad, colocamos una placa en la entrada con las palabras de Ernesto. La riqueza sin respeto es ruina. La dignidad es el verdadero legado. Los vecinos aplaudieron y yo sentí que mis lágrimas no eran de dolor sino de alivio. Al terminar el acto, me quedé un momento sola frente a la placa. Cerré los ojos y susurré. Viejo, cumplimos. No me borraron. Y ahora tu nombre protege a muchos más de lo que imaginaste. El viento movió suavemente la tela que cubría la foto de Ernesto colgada en la pared del garaje. Y en ese instante supe que la batalla había terminado. Había perdido una casa, pero había ganado un destino. Lucía me abrazó por la espalda. Abuela, ¿qué sientes ahora? Respiré hondo y respondí,
Siento que, por fin, mi historia tiene un final que merece ser contado. Pasaron los meses y lo que había comenzado como un refugio improvisado se convirtió en un movimiento. Llegaban cartas de otros pueblos, ancianos que pedían ayuda, hijos arrepentidos que querían reconciliarse, vecinos que querían abrir espacios similares. La prensa hablaba de mí como la abuela Teresa que convirtió la humillación en esperanza. Yo no me sentía heroína. Solo era una mujer que se negó a aceptar la condena del olvido. Una tarde, al cerrar la casa de la dignidad, encontré a mi hijo esperándome en la esquina. No estaba con la altanería de antes, ni con la rabia en los ojos. Parecía más pequeño, encorvado, como si los meses de vergüenza lo hubieran despojado de todo. «Mamá», dijo, con voz ronca, «vengo a pedirte perdón». Me quedé en silencio, mirando ese rostro que tantas veces había besado de niño. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Porque entendí que lo perdí todo por creer que valía más el dinero que tu amor. Y porque Lucía ya no me habla. No quiero morirme solo, mamá». Las lágrimas se me agolparon en los ojos. Parte de mí quería abrazarlo. Otra parte seguía herida. «El perdón no es un papel que se firma», le dije con calma. «Es un camino. Y ese camino empieza contigo, no conmigo. Si quieres recuperarte, empieza por cuidar a alguien más que a ti mismo». Él bajó la cabeza, avergonzado. No insistió, pero se quedó de pie unos segundos más, como un niño perdido buscando un faro. Luego se marchó, dejando un vacío extraño, la esperanza de que tal vez aún pudiera cambiar. Esa noche en el garaje, reuní a todos para cenar. Les conté lo que había pasado. Algunos me dijeron que era valiente por no rechazarlo, otros que debía cerrar la puerta para siempre. Yo solo respondí: «El rencor también es una cárcel. Yo elegí la libertad». Lucía, con los ojos brillantes, me abrazó fuerte. «Abuela, hiciste lo que nadie más haría. Por eso todos te siguen». Miré alrededor, la mesa llena, las risas de los ancianos, el calor humano en un lugar que antes era frío y oscuro. Y entendí la lección final de Ernesto. No era la casa lo que nos definía, sino el amor que éramos capaces de sostener incluso en medio de la ruina. Respiré hondo, levanté la taza de café y dije en voz clara: «Brindemos por lo único que nunca se pierde si se defiende, la dignidad». Todos repitieron la palabra como un eco que llenó la sala. Dignidad. Y así, mi historia, la de una mujer echada por su propio hijo, se convirtió en un faro para muchos. No fue la riqueza lo que me salvó, fue la verdad. Y la verdad, cuando se sostiene con firmeza, siempre acaba triunfando. Suscríbete para más historias.